Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Stat el Vampiro. En la tanda anterior quedó la cosa tensa con un Armand dándole una patada de karateca al Stat y lanzándolo a la plaza de Notre Dame. Y pues nada, ahora nos contará Patrick qué pasa en estos 4 primeros capítulos. Pero vamos, ya os adelantamos de que se vienen cositas. Pues sí, hola a todos y nada, vamos a leer eso de esta parte 4 del 1 al 4. Y nada, seguimos estando en Notre Dame, o por la zona al menos. Mm. Y recordemos, como decías tú, que creo que era Armand le daba esa patada ninja al Lestat. Y Armand desaparece de dentro de Notre Dame y Lestat y su madre escuchan cómo este empieza a dar órdenes a los otros vampiros y le dice que ellos dos no son peligrosos. Y Lestat se mosquea un poquito y su madre la agarra y le dice que no se resista, que quizá deberían irse con ellos, pero Lestat nos dice que no, que él nunca se ha rendido de su vida y que antes de que los cojan se van de allí. Entonces agarra a Gabriel y ambos se van. Las criaturas empiezan a ganarles terreno, Lestat nos explica que ellos corren, pero que aún así los otros corrían tan rápido que resultaban incluso invisibles para los humanos que había en la calle, y que finalmente consiguen rodearlos en la Rive Gauche, que es la ribera izquierda del Sena. Ujú. Y nada, los rodean, como no, Lestat saca de espada, porque antes morir luchando que morir o dejarse atrapar, Exacto. pero no les dan muchas opciones, son demasiados, entonces empiezan a agarrarlo por los brazos, agarran a Gabriel también, no le dejan utilizar la espada y los apresan y se los llevan a rastras a Les Innocents, que ya hablamos de esto, es el cementerio que está en el medio de París. Ujú. Y Lestat nos cuenta que según se acercan ya sabe a dónde van a ir porque empieza a notar el hedor horrible que emana del propio cementerio. Y empieza a increpar a los propios vampiros diciéndole, pero es que no lo leéis, es que no os molesta, y que por qué viven allí con aquel hedor. Y según vamos entrando en el cementerio con ellos, nos comenta pues, que se ven las tumbas, que se ven restos de esqueletos y que se ven cadáveres en distintos estados de putrefacción. Ya hablamos en algún momento de este libro también Sí. que lo de la higiene en esta época era un poco regulinchi. Barro, enfermedades, cadáveres pudriéndose, era lo que veías habitualmente por las calles. Y que pues París creció mucho y este cementerio acabó estando céntrico. Entonces, claro, Exacto, regular, y no todo el mundo podía costearse un enterramiento en condiciones. claro. Y nada, Lestat nos relata que los meten dentro de un sepulcro, que entiendo que es una cripta, Tiene pinta. y que se da cuenta de que a las criaturas el olor tampoco les resulta demasiado agradable por las muecas que van poniendo. Normal. Y él sigue insistiendo, ¿por qué vivís entre tumbas? ¿Por qué vivís en el infierno? ¿Por qué hacéis esto por voluntad propia? Y uno de ellos, una mujer, que saldrá varias veces a lo largo de este capítulo, le dice que es un blasfemo y un profanador y que se calle la boca. Eh, Mm. no me acuerdo qué es lo que le decía Lestat, pero la mujer se echa a reír y de repente se detiene como si reír fuese un pecado, si fuese algo herético. Entonces Ay, Lestat ya se queda Dios. extrañado, en plan de ¿qué le pasa a esta gente? No están muy bien. No. Y nos comenta que siguen descendiendo, dice al centro de la Tierra, y que los meten como una especie de catacumbas. Yo entiendo que más que catacumbas, porque en esta época todavía no existían las catacumbas de Innocents, hablaré un poco más tarde de esto, los meten en una cripta, es decir, en la parte subterránea de uno de estos mausoleos que hay en el cementerio, que habría en el cementerio. Es aquí donde dice que parece rezumar eh, las paredes de barro o algo así. Sí, que Es que según van para abajo, hmm, resuman. me sorprende porque busqué de qué estaba, en qué materiales estaba construido lo de las catacumbas y tal. Y por lo que vi es en piedra caliza. O sea, no sé, es que se me hace raro construcción de barro para una cripta, ¿no? No sé. Eh, yo creo que o es un fallo de la traducción o hay una confusión aquí. Esto no son Hmm. las catacumbas. Las catacumbas se construirán. Las catacumbas es cuando se trasladan los huesos de ese cementerio Ujú. para destruirlo debajo de tierra. Las catacumbas son unas minas que ya existían Sí, y que se rellenan con estos huesos. Esto no, esto es un mausoleo que tiene como un sótano
Y yo entiendo que lo de barro se refiere porque está excavado en el propio terreno y no debe de estar, Hmm, pues no tiene piedra contra esas paredes de barro, ni tiene ningún tipo de revoco de cal o otro tipo de material que las agarre. Entonces tú lo que bajas es pues, a un espacio, cuadrado, rectangular, lo que sea, cuyas paredes siguen siendo el barro, está excavado en la tierra directamente. Yo entiendo que de ahí viene la referencia. Creo que el pues uso tiene del sentido. término catacumba aquí es lo que confunde, Ujú, sí. porque realmente es una cripta, es el sótano, la parte baja de una cripta, que yo creo que es un error bastante común en los mausoleos que hay en los cementerios, incluso aquí en España y en Portugal se ve muy bien también. Tú entras en lo que parece el edificio y normalmente hay tumbas a los dos lados. Son Ujú, como literas o camas y tú metes allí los ataúdes. Pero claro, tienes espacio para 6, 8, 10 personas como mucho. Lo que suelen tener es unas escaleras que descienden a tierra y varios pisos por debajo. ujú, Entonces, según se te muere más gente, a los de arriba los desplazas para abajo. Y en muchas ocasiones estos mausoleos solo tienen en la parte de abajo y en la parte superior, pues porque es una estatua o porque no tiene esa forma de templete o de casa, no se enterraba nadie, se entierran bajo tierra, se meten en como estantes o en ujú, nichos bajo tierra y tienen esas partes subterráneas que pueden ser como un piso de profundidad, dos, tres, pues depende del cementerio. Y ujú. ahí es donde los están llevando a ellos, que es la cripta. Claro, supongo que por eso en la traducción decidieron llamarle catacumbas. O incluso la Sí, propia Anne le llama así, ¿eh? Puede ser. puede ser. Realmente catacumbas solo existen en Roma, las de la época cristiana inicial, es decir, cuando los cristianos deciden enterrarse en catacumbas porque Ujú, estaban siendo perseguidos, hacen allí misas y este tipo de cosas. Creo recordar que hay otro sitio, al menos en el Imperio, en el que hay una, aunque no recuerdo ahora el nombre, creo que es hacia Oriente, pero a lo mejor me estoy equivocando, recuerdo que hay una más. ujú. Y luego, cuando se construyen las de París, a esas se las denomina catacumbas, haciendo referencia a las de Roma. Mm, mira tú. Sí. Curioso. Me acabo de acordar que yo no sé si esto estará muy allá, por cosas que ya veréis, aunque en este caso sí, ya lo habréis visto probablemente. El paseo en el Unity. Sí, porque lo voy a subir. Sí, sí. No lo comento en el paseo porque no me quise meter mucho. Simplemente estamos haciendo el viaje del Stat, no estoy haciendo aquí el tour histórico. Eh, puedes bajar a la parte de abajo del Les Innocents y lo han modelado de tal manera que son las catacumbas, tal cual. Y me quedé un poco en plan, pero las catacumbas en teoría no están, porque la idea era sacar todos los muertos de aquí a otro sitio porque esto estaba en pleno centro. No tiene sentido que haya esto aquí abajo. Claro, tú quizá lo que has visto son las minas, que sí que están bajo tierra. Los muertos no los movieron muy lejos de donde estaban. Entonces quizás estás entrando a esas minas que luego reaprovecharon para meter los huesos. Pero las minas, porque creo que eran minas de para sacar piedra caliza, de hecho, si mal no recuerdo. Eh, pero había de esas minas debajo de Les Innocents, pero ya te digo, es tal cual debajo, ¿eh? No es yéndote un cacho largo fuera, no, no, o sea, es justo debajo. Yo, por lo que recuerdo, se metieron prácticamente en el mismo sitio bajo tierra. O sea, no quisieron mover los muertos del sitio donde estaban, simplemente quisieron quitarlos de la superficie. Entonces es Mm, posible que sí, que esas minas estuvieran o debajo del cementerio o cerca de, o sea, lo suficientemente cerca de él como para que en el juego puedas entrar a las minas desde él. hmm, puede ser, puede ser. Vale, vale, es que creía que estaban más lejos. No sé por qué. Tenía ese falso recuerdo que se lo habían llevado como a kilómetros. No a kilómetros, pero bueno, eso. A suficiente distancia del No, yo centro. lo que recuerdo es eso, que no, o sea, no quisieron descentralizar el cementerio, simplemente pues habilitar la zona, entonces lo metieron bajo tierra, Hmm, pero más o menos por la misma zona. hmm. Vale, vale. Y bueno, eso, que el Stat nos dice que lo van metiendo en esta especie de cripta y que ve calaveras por todas partes. Una cosa que me llamó la atención, que eran cadáveres medio putrefactos colgando de las paredes, que dije yo, esta gente y su sentido de la decoración, mal. O sea, muy Halloween y todo lo que tú quieras, pero mal, que eso Sí. tiene que oler mal, o lo ponen como ambientador, no lo sé. Mm, Eh, y que eso, finalmente llegan al interior de esta cripta que tiene el techo abovedado. Y Lestat nos dice que dentro siente la presencia de Nicolás, pero que no lo ve, lo siente. hmm. Eh,
Dice también que escucha lamentos de criaturas y en principio no entiende muy bien, dice que le da la sensación de que están encerradas en lo más profundo de la tierra hasta que finalmente algo hace clic en su cabeza y dice, es que esta gente está enterrada. Y no sé si en este momento, un poco más adelante, que nos dice que son vampiros que están enterrados. Y yo teniendo en cuenta que tenemos a Armand en el Teatro de los Vampiros con vampiros emparedados y Armand en la cripta de los Hijos de las Tinieblas, que es el nombre de esta parte del libro, con gente enterrada, creo que este señor tiene un problema con lo de enterrar a gente viva. Ay, no, no había relacionado. Ay, claro. Ay, no. Tiene un serio problema. Cambia de modus operandi de meterlos en tierra, meterlos en paredes, y las razones son un poco distintas también, como veremos a continuación, pero la única cosa que une las dos circunstancias es Armand, lo Ese cual Armand. me preocupa por este chico. No, no, bien no está. Claramente, bien No. no está. Yo no sé si es un... Me estoy acordando de la momia, el Honda este que se inventan, del castigo de momificar en vida. Yo, yo no sé si por alguna razón extraña en Italia en el 15 o 16 había algún castigo de ese estilo, pero me extraña. Esto viene de antes de Armand, que Ah, hablaré un poco de eso cuando lleguemos a esa parte, pero es previo a él. Digamos que él simplemente sigue la costumbre. Y luego, por una de las leyes que nos hablan del vampirismo, de las que nos habla Santiago en entrevista con el vampiro, sabemos que los vampiros no pueden matar a otros. Entonces, ¿cómo los castigas? Pues los emparedas. bueno, tiene sentido. Supongo. Es chunguísimo, pero sí. Es que estoy pensando en mi claustrofobia y no, no querría yo ser castigada de esa manera, ¿eh? Ya, yo tampoco. Y creo Mm, que Louis tampoco. Y estuvo 24 horas. ya, ya, ya. Ay, Dios mío. La cuestión es que no solo a Lestat le gusta el teatro, a esta peña también, porque nos dice que nada más llegar empiezan a resonar unos timbales que están sonando todo el tiempo, que cada vez entran en más intensidad y a él hasta lo ponen nervioso, Mm. que incluso el sonido le resulta tan desagradable que piensa por un momento en taparse los oídos, pero dice, no, tengo que mantenerme firme en la situación. Y para no estar repitiéndolo todo el tiempo, digamos que esto de los timbales, el que suban y bajan de volumen y de intensidad, se va a repetir varias veces a lo largo de este capítulo, Mm. y que muchas veces estos timbales van acompañados de los vampiros soltando alaridos y lamentos, lo cual debía ser un circo de cuidado. Dios, buah, ya te digo. Y nos cuentan que los empujan al centro de esta cripta y que los rodea una docena de vampiros, una decena, perdón, una docena, Mm. vestidos con harapos, que se ve que la ropa, que no gastan mucho en ropa. Y hay tres portadores de antorchas y uno de ellos les acerca, sobre todo al Lestat. Y este, que tiene la mecha muy corta, se la quita de la mano, amenaza al resto con ellas y la tira al suelo y la apaga. Y los otros se quedan mirando para él como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha apagado la antorcha? ¿Por qué no nos ha atacado? Y Mm. se quedan como en silencio. Aquí empezamos a ver que mm, algunos miran al Lestat de forma distinta, incluida la mujer esta de la que hablaba antes, que se rió y luego dijo, Dios mío, estoy riendo, qué gran pecado mortal he cometido. Mm. Y nos dice que en sus expresiones ve cierto tormento y que cuando uno intenta tocar a Gabriel, Lestat lo aparta. Entonces los ve como asustados también. O sea, es como que no saben muy bien cómo reaccionar ante Lestat y Gabriel porque hay algo en ellos que es diferente al resto del grupo. O sea, yo no sé cuánto tiempo llevan transformados, pero es como que no tienen ningún tipo de noción social. No, no la tienen y nos explicarán por qué. Ah, pues no, no Eh, caigo ahora. Vale, vale. ¿No creéis? Cuando lleguemos lo hablamos. Sí. Y Lestat, que está todo el tiempo como percibiendo los sentimientos de los demás, nos dice que nota envidia y curiosidad. Mm. Vale, tengamos en cuenta que tenemos vampiros vestidos con harapos que no han visto más luz que las antorchas que tienen allí abajo en la cripta en probablemente su existencia, y tenemos a Lestat y a Gabriel vestidos de punta en blanco, Mm. súper bien vestidos, que acaban de entrar en una iglesia y que van por ahí a los cafés a jugar a las cartas con la gente. Sí. Esa es la idea. Y Lestat, que también pilla la indirecta, decide sacarse el polvo de la ropa, recolocarse la capa, ponerse en plan señoritango y decir, bueno, pues aquí estoy yo. Y los otros se asombran muchísimo como diciendo, oh Dios mío, qué porte tiene este hombre.
Y Lestat, además, que como es así un poco chulo, le guiña el ojo a esta mujer de la que hablaba antes, que la denomina como la mujer de los ojos oscuros. Sí, Y esta se queda asombrada mirando para él como diciendo, oh Dios mío, soy tu mayor fan. Y literal. Lestat, aprovechando la coyuntura, les pide explicación. Les pregunta si son fantasmas que se arrastran con cadenas por los cementerios y que por qué viven así. Y nuevamente nos dice que siente emanar de ellos temor y envidia. La mujer esta de los ojos oscuros es la primera que contesta, le dice que su amo es Satán y Lestat le pregunta que por qué. Y se quedan todos un poco como consternados diciendo, ¿cómo es posible que no sepas esto? Y Lestat tiene, digamos, la atención un poco diversificada porque aparte de estar mirando a esta gente e intentar mantener protegida a su madre, también sigue notando la presencia de Nicolás. Y está atento a lo que pasa porque no es capaz de escuchar los pensamientos de Nicolás en condiciones. Dice que todo es como demasiado confuso. Nota sentimientos encontrados, cosas muy caóticas. Hmm. Y otro de los vampiros se acerca a ellos y les dice que traerán la cólera de Dios sobre ellos por su vanidad y su perversidad. Oh, Que no le hace caso a las leyes oscuras y que viven entre mortales y van a lugares iluminados. Vale, esto de las leyes oscuras saldrá varias veces y un poco más adelante diré cuáles son, porque hay 5 leyes oscuras y anda. una de ellas es precisamente esa, que no te puedes mezclar con los mortales. Pero, bueno, no me contestes Sí, porque sí, me imagino que es un spoiler, pero ¿quién ha decidido estas leyes y por qué voy a tener yo que hacerle caso? Dirá el Stat. exacto, lo dirá el Lestat y todos lo entenderemos. No recuerdo el origen. Vale, Sé de otro episodio en el que ya se están estas leyes en funcionamiento y que tiene que ver con Armand. Ahí lo dejo. vaya, No las hace Armand, no las vale, hace. vale. Pero bueno, la ley número 5 es ningún vampiro revelará jamás su verdadera naturaleza a un humano. No nos juntamos con los humanos. Bueno, a ver, Vale. La Lestat. 4, que ya la conocemos, es Hmm, ningún vampiro podrá jamás destruir a otro vampiro. efectivamente. Pero bueno, Lestat no ha revelado su naturaleza a ningún humano. O sea, a ver, A quitando a su madre. Nicolás, parcialmente, quizá, convive con humanos. Hombre, pero a Nicolás, aunque la lió en el teatro, no le dijo soy un vampiro. O sea, él estaba en plan, ¿qué te pasa? O sea, sé que algo raro te pasa, pero no sabía exactamente el qué. Bueno, recuerda, y esto es una cosa que le echan en cara más adelante, que montó una escena un poco grotesca en un escenario, Sí, en un teatro lleno de gente. sí, no, sí, ahí la lió parda, sí. Sutil, sutil el chico no es. Ahí no, pero normalmente lo es. Y bueno, ya que estamos, ya te las digo todas. La ley número 1 es que cada aquelarre tendrá un líder y ese líder es el que decide qué es Mm, lo que pasa en el mundo y a quién se le otorga el vampirismo. La segunda ley es que el don oscuro jamás debe entregarse a lisiados mutilados ni a niños. Niños no, uh, ni a ninguna otra persona que no pueda mantenerse por sí misma. La número 3 es que un vampiro viejo jamás podrá transformar a otro vampiro. Los únicos que pueden transformar son los jóvenes. Esto también lo hablará ahora en un momento. La 4 es lo que decía antes, que ningún vampiro podrá jamás destruir a otro vampiro. Y la 5, que ningún vampiro revelará jamás su identidad a un humano, ni ninguna historia, ni la localización de otros vampiros a un humano. Esto nos devuelve al inicio del libro del Lestat, en el cual dice, estoy escribiendo un libro diciendo dónde vive toda esta peña y me está dando igual, y a la serie que Rashid aka Armand le decía a Daniel, tú no sabes lo que le va a pasar a Louis cuando se sepa que está desvelando dónde viven estos vampiros. eh, Ley número 5. claramente, aquí todo Cristo se las salta, porque Magnus se la saltó, pero vamos, le importó tres cojones. El Stat se la saltó también, que yo no sé si en el momento en el que él crea a Claudia, él sabía de esta ley de lo de los niños, no lo sé. Mm, una putada lo de los tullidos, porque claro, no le vuelve a crecer el brazo o se le Claro. arregla el cuerpo al ser vampiro. Putada. El pelo sí, pero otras partes del cuerpo no. Ya, Y las uñas se te ponen maravillosas, pero nos quedamos ahí. sí, sí. Curioso. Y bueno, cuando le echan en cara al Lestat, que eso, que vive entre mortales y va a lugares iluminados, Lestat le pregunta
al chico este que por qué ellos no lo hacen. También pueden hacerlo, igual que lo hacen ellos. Y una de las mujeres, que creo que es la misma, le dice que serán condenados por sus actos y que perderán sus poderes si siguen haciendo este tipo de cosas. Lestat les contesta que en el medio año que lleva convertido en vampiro, ni Dios ni Satán lo han molestado nunca. Y esto deja al resto del grupo consternado. Es que yo creo que el resto de los vampiros están en rollo viendo una película, cuando no han visto una película en su vida, y cada vez que pasa algo hacen como ¡guau! ¡Oh! ¡Guau! Yo me los S- imagino así. Sí, o sea, yo no sé, lo dicho, no sé cuánto tiempo llevan transformados, pero es como, yo no sé en qué época vivieron ellos, pero no sé, es como, no, he estado toda mi vida en esta cueva y no y he sido ajena al mundo. Pues vale. Pues sí, eso es precisamente lo que pasa. Y también le dicen que no entienden, o Lestat se da cuenta de que de alguna manera no entienden cómo ellos han podido entrar en una iglesia y en cambio el resto de los vampiros de Saquelarre no pueden entrar en una. Hmm. Vuelve a pensar en Nicolás y en los pensamientos de esos vampiros que lo rodean ve madera, brea y antorchas, lo cual no suena demasiado bien. No, Me encanta porque uno de los vampiros, como el máximo insulto, le dice que es un bastardo no, hijo, no. y que es la obra de Magnus el proscrito. Por eso te decía en Mm, el episodio anterior que a Magnus no debían de tener demasiado cariño, porque este desafió el pacto y las leyes oscuras, que son estas leyes las que hablábamos antes de que un vampiro viejo no puede transformar a un joven, hacer ujú. un vampiro joven. Y que el propio Lestat ha desafiado sus leyes, las cuales todavía no les han explicado, creando a Gabriel sin permiso. Y la A ver, mujer a esta ver. de los... Para un Dime. momento ahí. Vamos a ver. La ley dice que el cabecilla de la que la, no, del, ¿cómo es? Del, Sí, del grupillo. del grupillo. Decide a quién se transforma y a quién no. Y Gabriel no es Correcto. ni una lisiada ni es una niña, así que no veo yo dónde tenía que pedir el permiso. No está en las leyes. Puesto. Sí están las leyes, porque el jefe de la Aquelarre decide quién es transformado y quién no es transformado. Aparte, hay unas normas específicas para elegir a la gente que puede ser transformada. Y Lestat no fue a pedirle permiso a Armand, Pero Lestat no está en su aquelarre. pero debería estarlo porque es un vampiro en París y esta Aquelarre son los líderes de los vampiros en París. Ah, carajo. Ah, disculpe, Ah, perdonen. Ah, que no se puede tener aquelarres independientes. Tienen que ser del gran aquelarre de París. Ah, vale. Perdón. exactamente. Es su territorio de caza y ellos deciden quién se queda y quién no. Por eso Lestat, desde el momento en el que fue transformado, lo han perseguido, porque él está en un territorio en el que no puede estar sin permiso. Ay, Ahí vienen los problemicas, que además de vaya. tener a un tío rebelde que se la trae toda al pairo, que aún encima no sabe que esta gente existe, empecemos por ahí, Sí. pues bueno, aún encima se pone un poco chulainas cuando le dicen que no puede hacer las cosas. Yo lo entiendo. O sea, a ver. yo- como dicen los de los Monty Python, yo no te voté. Me parece una buena respuesta. Tal cual. Y bueno, esta mujer que le estaba echando cosas en cara le dice que si no lo castiga Satán, lo harán ellos porque es su derecho y su deber. Ah, Me encanta esto. Dios mío. Eh, es que me recuerda mucho a la quema de brujas. Es como, Dios te Sí, condenará y si no lo haces tú, lo haremos nosotros. Pues es un poco lo mismo. sí. Y bueno, seguimos teniendo este sonido de los timbales y los de las antorchas se acercan a una tela que cubre el fondo de la cripta, tiran de ella, la rajan porque aquello estaba podrido y vemos ahora sí a Nicolás que está metido dentro de una jaula de madera encima de una pira de madera que es claramente una fogata que pretenden encender. Y Lestat nos dice que Nicolás está un poco oído, eso, que tiene esos pensamientos caóticos, que no sabe muy bien lo que está pasando y que tiene unas marcas azules en el cuello, que está magullado y además está consumido y al borde de la muerte. Al pobre Nicolás nos lo han hecho pasar muy bien, la verdad. No. Y tampoco, o sea, y no hace tanto que lo tienen. Porque hace 2 días, creo, algo así, que transformó a Gabriel y ahí Nicolás aún estaba en su casa. O sea que debió de ser Sí, intensito la tortura. que yo entiendo que los debieron de perseguir cuando volvieron a por la yegua,
a la casa donde estaba Gabriel muriéndose después de que la transformase, y quizá lo siguieron hasta ahí y fue cuando cogieron a Nicolás. Puede ser. Me da. Y Lestat, al ver así a Nicolás, nos dice que siente miedo, pero que no quiere que el resto lo vean. Entonces que pone expresión neutra y comienza a hacer cálculos mentales de cómo puede salvar a Nicolás y salir de allí. Y los vampiros intentan acercarse y, bueno, llegado un momento, ven la expresión de odio en la cara de, creo que es la de Gabriel, y la de furia en la del propio Lestat, y se apartan de ellos, como que les tienen miedo, porque es como que siguen sin entender muy bien qué son. Saben que son vampiros como ellos, pero hay algo distinto en ellos. Pero que después de este shock inicial, como que vuelven a acercarse y cada vez se acercan más y más y más, hasta que Gabriel le dice a Lestat que viene el amo. Porque ella, recordemos, entiende mucho mejor los pensamientos del resto de los vampiros que él. Y Lestat Dios. se gira y aquí se Perdón. acaba este capítulo. Uy, perdón, perdón. No, no, Vuelvo a no. decir esa frase, perdona, perdona que te interrumpí. Viene el amo. Sí, es que me acabo de acordar de una frase de Drácula. La de Red. Renfield. Exacto, la de Redfield. El amo vendrá. Ha prometido hacerme inmortal. Muy así, sí. Sí, un poco sí. Pero bueno, perdón, repite la frase final. Bueno, eso, que viene, Gabriel le dice al Lestat que viene el amo porque capta mejor los pensamientos de los demás, y Lestat se gira para ver quién es el amo, aunque yo creo que ya se lo sospecha a estas alturas de la vida. Sí. Y aquí se acaba este capítulo y nos vamos al segundo. Pues así empezamos el capítulo 2, en el cual realmente al Lestat no es al único al que le gusta entrar a hacer entradas así un poco espectaculares, está claro que a Armand también, Mm, porque avanza hacia el centro de la sala, creo que viene desde detrás de la hoguera o cerca de ahí, porque nos dice que deja la hoguera a su espalda, bueno, la futura hoguera, que aún no está encendida, y que ven a la figura que es Armand, ya sabemos que es él, acompañado de una mujer vampiresa que es un poco extraña. Y Lestat nos dice que siente la misma emoción que sintió, o conmoción, perdón, que sintió al verlo en Notre Dame. Que hay lo que tú comentabas en el episodio anterior. Hay una mezcla entre admiración hacia la belleza de Armand, pero al mismo tiempo hay un rechazo hacia su persona. sí. Y Armand le lanza una mirada de odio, pero no dice nada. Algunos de los vampiros se quedan mudos porque siguen en medio de los timbales estos ahí lanzando alaridos, Mm, se quedan mudos y miran a Armand y al Lestat. Esta mujer que acompaña a Armand ya nos dejan claro que no está muy bien de la azotea porque se echa a reír, así sin más. Y el resto de los vampiros se quedan muy confusos. Y Lestat nos dice que tiene aspecto de loca, pero también de reina de la antigüedad. uh, Y que le recuerda a Magnus. Esto tiene una razón de ser que nos lo dirá un poquito más adelante, que es que esta mujer y Magnus son más o menos de la misma. No, miento, esta mujer es anterior. Esta mujer, y lo voy a dejar ya dicho, en este libro no se nos dice en el libro de Armand, se llama Alessandra. Y es una princesa Ah, merovingia, ¿qué? hija de Dagoberto I, que fue transformada en el siglo VII por el anterior líder el que dominaba París anteriormente, digamos. Ay, Dios, no me esperaba eso. Sí. Que es este tal Rochamandes, que si recordáis era el creador del vampiro al que Magnus le chuchó la sangre para hacerse el mismo un vampiro. Y a esta mujer la vemos en este libro, del cual no se nos menciona su nombre, la veremos en Armand del Vampiro si llegamos, y vuelve a aparecer en los últimos libros de la saga, el del Príncipe Lestat y el de Lestat en bueno, el Atlantis, que no me acuerdo el Sí. nombre. Y bueno, pero lo dicho, en este libro no sabemos el nombre, pero para no confundirnos, no llamarle la vieja loca todo el tiempo, está tal Alessandra, ¿vale? Y ella empieza a decirles al resto de los vampiros, esta Alessandra, que se lo advirtió, que ella ya sabía que ese momento llegaría. Mm, Y Nicolás, porque Lestat sigue ahí a dos bandas, atento a dos cosas, parece ver a Lestat, pero sigue habiendo como mucha confusión en su cabeza. Uno de los que se habían quejado antes, que lo llamaré el joven de la antorcha, hasta nuevo aviso, le dice a tal Alexandra, a esta vieja vampiresa, que se calle. Y esta le dice que la han llamado loca durante mucho tiempo, pero que ella, sus predicciones, eran ciertas. Se llama a sí misma Cassandra en este momento. Cassandra es parte de la mitología griega, si mal no recuerdo, porque esto lo busqué. sí.
que estaba condenada a la pobre porque tenía visiones y no le iba muy bien la cosa. O sea, se Eh, suponía que era un don, hmm, pero estaba un poco condenada. Dime, Anoté, busqué yo info, no sé si quieres genial. que Sí, sí, comente. dale, dale. Vale. A ver, esto es de la época de la guerra de Troya, antes de que pase. Supuestamente, Casandra era hija del último rey de Troya y el mito te cuenta que Apolo se encapricha con ella y le ofrece darle poderes proféticos a cambio de que esté con él. Ella le dice que sí, recibe los poderes, pero al final no se rejunta con él. Y entonces Apolo, que ya sabemos que a los dioses griegos les gusta lo de vengarse mucho, se venga diciéndole que nadie va a creer sus profecías, aunque sean ciertas. Entonces, ¿qué pasa? Ella ve la caída de Troya y ve que Agamenón va a morir, lo cuenta, pero nadie le cree. Así que por eso dice esto esta buena mujer. Y esta no es la que, porque me estoy acordando de la película, no del libro, la que se arrejunta con Aquiles. Pues puede ser, perfectamente, O con sí. Aquiles. Que ¿O es con servía como Aquiles o es un con otro? templo, que era Sí, esa. sacerdotisa. Puede ser, no me acuerdo cómo la hacían llamar, pero puede ser perfectamente. Pues, pues como dices tú, esta se hace llamar Cassandra precisamente porque no le han hecho ni santísimo caso. Y dice que la llegada del Lestat ha demostrado que lo que ella decía era cierto. Y aquí vemos un momento Lestat. Veo a esta señora, es que le pasa como con Magnus, veo a esta señora decrépita, ajada por el tiempo, con pinta de loca, con ropas de hace, no sé, 7 siglos, y de repente me doy cuenta de que es como súper hermosa y que me encantaría peinarle el pelo y me encantaría ponerle ropas limpias. Y dices tú, Lestat, solo a ti Dios. en este momento se te ocurriría eso. Es como, es como si fuera una muñeca, una Barbie o como el teso. No sé, le pasaba un poco con Gabriel también cuando la transforma. Y dices tú, este señor tiene un complejo un poco extraño. Sí, tiene complejo de esteticien. Yo creo que sí. La cuestión es que hay como una conexión entre esta mujer y Lestat y a ella parece que le gusta lo que está viendo, en plan, ay, qué majo el chico que me quiere peinar y ponerme ropas finas. Se hacen BBF al momento, dicen, nos llevamos bien, me gusta este chico, está rompiendo las normas y él dice, a mí me gusta esta señora que se ríe del resto. Genial. Eh, la verdad es que es una buena conexión. Eh, ¿Cuándo describe las ropas de ella? ¿Ya las describió? Sí. Vale, se me debió de ir en ese momento mi cerebro. ¿Comentaste No, yo no lo algo? dije, ¿De qué o siglo sea, era? simplemente comenté que tenía pinta de reina y de estar loca, así que te doy paso para que comentes tú de la ropa lo que quieras. ¿De qué siglo es el señor este, del que se supone que sería Eh, hija? del 7. Hmm, vale, entonces la había datado mal. Porque por cómo describe la ropa, en el 15 se estila la moda esta de un vestido con una, ay, ¿cómo se dice? Con una banda en la cintura que ajusta el vestido. Entonces pensé, ¿será eso? Pero no, es anterior. Pero bueno, creo que esa moda es también, es lo que, sí, o sea, creo que la hay varias veces a lo largo del tiempo, o sea que tampoco A ver, me extraña. de todas formas, no tiene que ir vestida del momento en el que la convirtieron. Quiero decir, esta Sí, señora puede cambiarse de ropa, no hay problema. también es cierto, Con lo pero cual, ya, pero como que parece que te quieren dejar insinuar que los vampiros se quedan con la ropa con la que lo transformaron un poco, ¿no? No sé, porque con Magnus pasó lo mismo, sí. Y con Armand, parecido, creo ¿no? que también, parecido. Pero bueno, que quizás se inventó todo esto de la reina merovingia a posteriori. Puede Porque ser. pasa lo mismo con qué personajes, que lo leían hace poco, que creo que es con el propio Armand, que Anne Rice lo deja caer, está ahí y luego de repente dice, ah, le voy a dar un trasfondo a este chico. Y hace como, o sea, no hace cambios, realmente lo integra muy bien con la información que ya había soltado. Entonces, con Mm, esta mujer puede ser un poco lo mismo. La pone ahí y luego dice, la voy a rescatar y le doy un fondo que no tenía antes. mm, Bien podría ser por eso. puede ser, sí. Pues el chico de la antorcha, porque está ahí a molestar, le grita que tienen que ser castigados y que deben encender ya la hoguera en la que recordemos que está Nicolás. Sí. Lestat, que le gusta, o sea, lo vuelve a hacer otra vez, que le quita la antorcha de la mano y la tira al suelo, la apaga y de un empujón manda a este vampiro hasta la propia hoguera.
La Alessandra esta, la vampiresa loca, se ríe y el resto de la aquelarre se aterroriza. Y Lestat dice que no se va a someter a ningún tipo de juicio y esta tal Alessandra lo apoya. Dice, pues yo estoy de acuerdo contigo, a ti no te tiene que juzgar nadie. Uh, Y en este momento, Lestat tiene un momento clarividencia que dice, quizá el aspecto de los vampiros no se corresponda con su verdadera edad. Es decir, él todo el tiempo nos estaba como diciendo, ah, no, este parece joven, tiene como 17 años. Ah, no, esta no parece muy mayor. Ah, esta parece una señora de la alta sociedad. Y de repente dice, puede ser, pero Armand es un vampiro viejo y también parece joven. Y parece el más mm, viejo de todos ellos. ujú. Entonces yo creo que incluso empieza a preocuparse un poco como diciendo, quizá me estaba midiendo con ellos pensando que yo podía superarlos, pero quizá no porque su aspecto no se corresponde con su fuerza. Ay, amigo. Sí. Caiches da burra. Este vampiro al que lanzó por el aire, que no le gusta mucho, la situación dice que Lestat no ha sido novicio, ni ha suplicado ser acogido, ni ha hecho los votos con Satán. Lo que hablábamos antes de las leyes, la ley aquella de el líder es el que decide a quién se transforma y solo un novicio puede transformar a otro novicio. Pues le está echando esto en cara. Hmm. Tú no has sido elegido y además no has llevado a cabo los rituales específicos para poder entrar en el aquelarre. Uno de esos rituales, que lo dice más adelante Armand, es el de las 100 muertes, o eso es lo que dejan caer. Yo entiendo como que tenían que hacer algún tipo de matar a la gente. Es que esto sí que no encontré información. Quizá lo haya y si alguien lo sabe, por favor, que nos escriba. Hmm. Como que solo transformaban a gente que era mala. Y para ser malo tienes que demostrar que eres capaz de matar. No lo sé. A mí, yo fue la conclusión que saqué de esa frase que dice más adelante Armand. Yo tampoco pillé por dónde iría ahí, la verdad. O no sé si es Y en plan reto de a ver si eres capaz de hacer esto. No lo sé. Pero qué no sé, yo chungo. creo que también como que buscan a gente muy específica que sea muy mala, porque ellos como que son un agente del mal. Bueno, ahora empezarán a explicarnos muy bien por qué viven Hmm. ocultos y haciendo este tipo de cosas. Sí. Pero bueno, también le echan cara al Lestat que no ha sido enterrado y no se ha levantado de su tumba como hijo de la oscuridad. Dios. Y aquí recordemos que hay señores enterrados vivos gritando desde que entraron en la cripta. Hmm. Así Cierto. que nos explica otro de sus ritos de iniciación que luego de nuevo nos lo explicará Armand, que es cuando transforman a un vampiro, lo meten bajo tierra y este tiene que salir por su propia voluntad, fuerza de voluntad, debido a la sed, de su tumba para demostrar que es un vampiro digno. ¡Psicópata! Sí, están un poquito mal los pobres. Sí, sí. Me parece un poco chungo. Sí. Eh, yo creo que también con esto Anne Rice nos muestra un poco la cara y la cruz. Es decir, Louis nos dice cómo fue transformado, que Lestat no era muy majo, que se lo hizo pasar muy mal. Lestat nos explican cómo se transforma, pero bueno, tampoco quitando el tema de hay 20 clones míos muertos y pudriéndose en una mazmorra, pues fuera de eso, ni tan mal. Hmm. Eh, y ahora de repente nos muestran la sombra de qué pasa con otros vampiros. Pues te obligan a Sí, hacer cosas horribles, te entierran vivo, que podría haber destinos peores. Yo creo que es lo que nos quiere decir en Rice, que no todos los vampiros tienen la misma concepción de cómo se crea un vampiro. sí, que luego además, quiero decir, el mundo es muy amplio. Yo imagino que a lo mejor estas leyes se aplican en ciertas regiones, pero a lo mejor no en todas. A lo mejor en China los vampiros de allí no hacen esto, hacen otras cosas. Eh, No lo sé. realmente, no creo que sea un spoiler. Estos hijos de las tinieblas, que son una secta, ¿Mm? cuyo nombre es así, o hijos de Satán también se llaman los hijos de Satán, perdón. Hay dos grandes sectas, una en Roma y otra en París. Ah, carajo. Y estos son los que aplican estas 5 leyes, en ¿Mm? principio. Y, y nada, también le echan en cara que confraterniza otra vez con mortales y Lestat le dice que se calle, que está molestando. Y este joven vampiro sigue diciendo que es demasiado tarde para juramentos y para las bendiciones oscuras y Lestat le pregunta a la vampiresa mayor, esta Alessandra, que por qué tolera aquello si ella es tan mayor como Magnus. Y ella, que también va un poco a su bola, le dice que nunca les hará daño y que él ha elegido la senda del diablo, que ella es de la misma edad de Magnus, lo cual no es cierto, técnicamente por la información que encontré yo, ella es más antigua, Mm, y que ya estaba allí cuando el Magnus se llevó a aquel vampiro del cual robó el don oscuro,
que ese vampiro pertenecía a este aquelarre Ah, carajo. y que Magnus cometió un pecado porque le transfirió al Lestat su don en estado puro y concentrado. Recordemos la norma de ningún vampiro viejo puede transformar a un vampiro joven. O sea, puede hacer un vampiro nuevo. Y le pide al propio Lestat que le muestre la fuerza que Magnus, la sangre de Magnus le dio. Que lo que hizo Magnus está prohibido y que ella cree que podría vencer a Armand y a su grupo. Que Joder. precisamente por eso está prohibido. Mucho, mucho es, ¿eh? Ellos son unos Mucho, mucho. cuantos. Joder. Pero bueno, Lestat y Gabriel son dos y Ya, tienen sangre poderosa en las venas. eso es cierto. El vampiro este de la antorcha se enfada, pero ya empezamos a ver todavía más que los vampiros que hay alrededor como que ya no miran, empiezan a mirar las cosas de una forma un poco diferente y que están muy atentos a lo que dice esta vampiresa mayor. El de la antorcha dice que la mujer está loca y que el Estado debe ser castigado para poder restaurar el orden, que su misión en la tierra es hacer sufrir a los mortales por voluntad de Dios. Lestat entonces le dice, de acuerdo, pues sigue mi ejemplo. Eh, ¿Por qué no hacéis la misma cosa que hacemos nosotros? Y que ellos podrían ser un ejemplo a seguir, que es una forma distinta de generar mal. Y algunos empiezan a dudar, pero Armand sigue sin decir nada. Solo observa. Solo observa. El de la antorcha alude a lo que pasó en la iglesia en el episodio anterior, de que mandaron la lápida a volar por el aire y salieron haciendo espavientos para asustar a la gente y que ya se está hablando de eso en todo París. Ups. También que desveló su secreto, como decíamos antes, en el teatro delante de los mortales cuando a Lestat se le ocurrió ponerse a hacer cabriolas en medio de un escenario. Sí. Y la vieja Alessandra, que está encantadísima con el caos que genera Lestat, le pregunta si es cierto, mientras se ríe muchísimo, Me encanta. y que qué pasó. A mí me encanta esta mujer, yo soy súper fan de ella. O sea, Sí. ¿por qué no sale más? Nah, es increíble. Le pregunta que qué pasó cuando entró en la Catedral de Notre Dame. Y la respuesta del Lestat es que no sucedió absolutamente nada. Y Vaya. el de la antorcha sigue ahí a su rollo de es que las faltas son gravísimas, es que vais a lanzar a toda la ciudad contra nuestras, que todo el país se va a levantar en contra de nosotros porque hemos sido siempre cuidadosos y tú lo estás montando cuadrada. Y esta tal Alessandra empieza a divagar, porque queda loco con su tema, de que cómo será el mundo de arriba, que ha escuchado la música, ha visto en la mente de los mortales el teatro, la música, las artes en general, y que añora no poder estar en él y que le alegra de alguna manera que haya un vampiro como el Lestat que sí que es capaz de vivir en ese mundo. El de la antorcha vuelve a intentar coger una antorcha y Lestat lo intercepta y lo manda al suelo, lo manda volando después contra una pared y vuelve a apagar la antorcha. Y nos dice que ahora solo queda una encendida. Y recordemos que tenemos una futura hoguera y una antorcha. Ahora Lestat tiene más oportunidades de salvar a Nicolás que nunca. Cierto. Y ya nos dejan totalmente claro que el resto de los vampiros, el público, está dividido. Hay algunos que están más pro Lestat y otros están pro el chico de la antorcha. Hmm. Y aprovechando la confusión, Lestat sale corriendo hacia la hoguera, hacia la pila de madera y rescata a Nicolás. Dice que está febril y que Nicolás lo aparta de un empujón y que nota cierta malicia hacia él por parte de Nicolás, pero que no se lo echa en cara. Y coge un crucifijo que lleva, un rosario que lleva en el bolsillo y se lo pone al propio Nicolás, como para decir, ahora está protegido, no podéis tocarlo, porque se da cuenta de que sigue siendo humano. Eh, y le lanza una pregunta al resto del público y les dice que cómo es posible que él toque un crucifijo si se supone que es un profano y que ellos ese tipo de cosas no pueden tocarlas. Y la gente se sigue quedando un poco loca diciendo, espera, 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 que aquí está pasando algo que no debería estar pasando. Gabriel ayuda a coger a Nicolás y Lestat sigue ahí con su arenga diciendo es que deberíais vestiros como humanos, es porque Armand no dice nada y el chico este de la antorcha, el vampiro de la antorcha, le empieza a suplicar a Armand que por favor haga algo, pero Lestat sigue a lo suyo, que están dominados por supersticiones del pasado. Recordemos que este señor es un ilustrado, con lo cual de las supersticiones lo lleva mal. Ujú, es cierto. Eh, que cómo pueden estar ciegos, que cómo pueden vivir en esa comuna pútrida, que cómo pueden no saber nada, cuando ellos son varios vampiros al mismo tiempo y él lo aprendió todo solo por sí mismo. Y el vampiro este de la antorcha le dice que será arrastrado al infierno y Lestat le dice que
todavía está esperando a que venga alguien a buscarlo. Es que el Lestat tiene muy buenas salidas en esta Buah. conversación. Es que es que, guau, guau. Este capítulo y el 3 tiene frasazas, Lestat. Totalmente. Y aquí todo el mundo mira al Lestat y después miran a Armand, en plan de, a ver, contesta ya. Queremos el partido de tenis, mirar para uno y para el otro. Sí, sí. Y Armand, que por fin abre la boca, dice que la asamblea se ha acabado. El de la antorcha se queja, todo el mundo se queda como, oh, Dios mío, ¿qué pasa? Y Armand vuelve a repetir que aquello se ha acabado y que se larguen. Y se acaba este capítulo quedando solos Lestat, Gabriel, Nicolás, Alessandra, la vieja loca, y Armand dentro de la cripta. Y el resto desaparece. Mm, no acabo de entender la decisión de Armand. ¿Por qué disolver la asamblea? O sea, entiendo que el factor de que esta gente se dé cuenta de que hay otras maneras de vivir siendo vampiro, pues es un shock. Y a lo mejor, pues, no sé, puedes reconducir la asamblea, poner otras normas, adaptarte, pero coger y decir, no, 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 se acabó, no entiendo. A ver, yo creo que se disuelve la asamblea se refiere a esta reunión aquí se ha acabado, no la que Larry se ha muerto. Mm. No sé, es que tal y Es, como lo dice en esa parte, parece como muy de se acabó, no sé, ¿sabes? sí, yo creo que va un poco encaminado, pero en ese momento se acaba esta reunión, que la reunión era para juzgar a Lestat y a Gabriel, y Hmm. dice la reunión se ha acabado, no vamos a seguir con este juicio. Y creo que la conversación que viene ahora en el tercer capítulo con Lestat es un intento de recuperar la estabilidad, digamos, de la aquelarre antes de disolverlo por completo, porque se está dando cuenta Armand de que ha perdido a su grupo y que no tiene forma de recuperarlo y que solo hay dos opciones, o acabar con él del todo o conseguir derrotar de alguna manera al Lestat. Entonces, como el Lestat estaba generando demasiada tensión dentro del grupo, porque ya hay muchos que lo siguen a él y más gracias al apoyo de la señora que está como una NASA, está loquísima, Sí. eh, yo creo que intenta quitarse al resto del medio en plan, os vais fuera, ahora los mayores vamos a deliberar y después venís de vuelta y hacéis lo que yo digo. Mhm. Yo creo que Tiene está sentido. intentando de alguna manera reconducir la cosa. Mm. Puede ser, puede ser. Y empezamos el capítulo 3 con Lestat calculando si podrán salir de allí y llevarse a Nicolás o si realmente, aunque Armand ha echado a los otros fuera, los quiere retener de alguna manera ahí dentro o va a intentar hacerles algo. Y intenta un pequeño acercamiento a Armand, siendo así como muy amable y muy respetuoso, preguntándole si le puede llamar por su nombre y le dice si puede explicarle qué es lo que está pasando. Incluso nos llega a decir Lestat que de alguna manera se ve a sí mismo reflejado en el propio Armand con sus dudas y sus cosas y que intenta buscar algo humano en él, pero que no es capaz de encontrarlo del todo. Durísimas Armand, declaraciones. durísimas, durísimas declaraciones, pero recordemos que Armand es como una estatua viviente. Ya nos lo decía también Louis, Sí, que tenía esa expresión neutra todo el tiempo, que era como muy etéreo. sí. Y la reacción de Armand a esta pregunta es la rabia. Lestat lo describe como la imagen de la malevolencia, Mm. pero que de repente esa expresión se borra de su cara. Que Armand, aparte de hacer muy buena jibiri, también tiene muy buena manipulación de su propia expresión facial, visto lo visto. Sí, es, pero, o sea, como que el Stat consigue que durante un segundo Armand pierda los papeles, pero le dura muy poco, Exacto. claro. Entonces, por eso esas expresiones raras. Se me hace súper extraño. O sea, no me puedo imaginar a una persona que, que le pase eso, porque normalmente una vez te cambia la cara, te cambia la cara. O sea, es muy difícil, ¿sabes? Pasar de neutro a estoy en la B y inmediatamente después neutro otra vez. Yo aquí, lo que te decía antes de, yo esta parte del Stat, cuando la leí, no me había leído Armand, Claro. y ahora que me leí Armand y vuelvo a esta parte, estos detalles los entiendes de otra manera. Y yo creo que esa forma de actuar de Armand, de tener una expresión totalmente neutra todo el tiempo, no tener ningún tipo de expresión, es como un escudo que se pone a sí mismo Sí. intencionalmente. ¿Qué pasa? Que el Stat es capaz de resquebrajar ese escudo porque es un impertinente, Sí, esencialmente. sabe qué teclas tocar para hacer saltar a la gente. Exactamente. Sí. A ver, a mí también me da esa impresión de que es una persona que oculta todo en
en el interior y en algún momento pues acaba saliendo a la mierda, obviamente. Sí, y digamos que, voy a intentar no hacer ningún tipo de spoiler, por las circunstancias que llevan a Armand a estar aquí, en París, en esta secta, Mm. eh, se ve forzado a ser así, porque si no es Ay, así no sobrevive. ya. Ahí, ahí lo dejo. ¿Cómo es posible si es un señor todopoderoso? O sea, la vieja dice que Lestat podría cargarse a todo Cristo. Él también podría. No sé, ya se verá, obviamente, pero bueno, me desconcierta un Se verá. poco. Digamos que, por decirlo de forma así metafórica, Sí, cuando tú le enseñas a alguien desde muy pequeño que algo es lo correcto, sí. lo va a creer el resto de su vida. Ah, Y eso es un poco lo que pasa con Armand, que digamos que esta gente de la secta llega a su vida demasiado temprano. joder. Armand, que está furioso, aunque vuelva a tener expresión neutra, le pregunta que cómo es posible que vaya pidiéndole explicaciones a él, que realmente es el propio Armand quien le tiene que pedir explicaciones al Lestat, porque no sabe lo que ha destruido allí aquella noche. Que aquello, o sea, esa forma de vivir que tenían esos vampiros llega siendo así desde el origen, que siempre han vagado de noche, que deben someterse a una prueba, esta que os decía antes del centenar de crímenes, que yo no sé Mm. si obligan a la gente a matar antes de transformarla en vampiro, rollo, tienes que ser muy, muy, muy malo para que te convirtamos en un vampiro, y que este es el requisito para obtener el don oscuro. Que todos aparentan morir delante de sus propias familias, que son encerrados dentro de los ataúdes con muy poquita sangre y que cuando llegan a esas criptas los alimentan con la sangre que necesitan y los entierran. Y aquí es cuando nos explican ese ritual de te tienes que salir tú mismo de tu propio ataúd, te tienes que desenterrar a ti mismo para demostrar que eres un vampiro digno y que los débiles no sobreviven porque la gente escucha golpes en las tumbas, alguien abre la tumba y chof, me convierto en polvo. Claro. Esto se me acaba de venir ahora a la cabeza, no sé por qué. Esto de tener que salir de tu propia tumba y todo eso, es como muy vampiro tradicional, ¿no? Sí, sí, la De- verdad es que sí. Y como no, me ha recordado un episodio de Buffy que, como es un spoiler bastante gordo y aunque ya ha pasado eones desde que se estrenó la serie, mejor me callo. A ti te lo digo, pero eso lo voy a cortar, ya lo siento. A mí también me recortó a eso, me recordó a eso. O sea, los que hayáis visto Buffy, hay un episodio muy que tiene mucho que ver con esto. Sí, Sí. exactamente. Ese episodio, que no es un vampiro en este caso, pero es tal cual. Sí, la imagen debe ser muy parecida. Y vuelvo otra vez a Shadowhunters, que lo hablábamos en el episodio anterior, porque los vampiros también tienen que ser enterrados para poder salir de su tumba convertidos. Mm, es verdad. Es que es algo que sale en muchas cosas, o sea, no es algo aquí nuevo de la AN. Por eso me da la impresión de que es así como guiñito a otros mitos de vampiros. Sí, pero justo en este caso no es un requisito indispensable, lo No, hacen claro. ellos como requisito indispensable. Entonces yo no sé si viene a lo mejor que todo esto se obtiene de un mito o esto es lo que crea el mito dentro del mundo de Anne Rice. ¿Sabes? Puede Como ser. decirte que como que son costumbres que se han adquirido, pero que Sí. realmente no son necesarias, como nos demuestra el propio Lestat, que él se transforma tan normal y corriente sin tener que enterrarse. Puede ser, puede ser. Por cierto, también se me acaba de venir ahora a la cabeza, no sé, estoy funcionando con retraso, ya me perdonáis. eh, Dicen que tienen que disimular, que los humanos no se pueden dar cuenta Mm. de su existencia, pero son unos cuantos dentro de este grupillo. Cada uno ha matado a 100 personas. ¿Eso no ha hecho sospechar a nadie de que de repente 100 personas aquí, 100 personas allá han empezado a desaparecer o a morirse? No sé, ¿eh? Curioso. Y, y no sé, a mí a lo mejor, que a lo mejor es el nombre que tiene este rito, no lo sé. Buscaré más para el siguiente episodio de esto porque no me dio tiempo. Nada, no pasa Pero nada. se me haría extraño que te obligaran a matar a 100 personas. ¿Qué llevas? ¿Una cuenta con líneas en la pared y cada 5 haces un tachazo? Es que no sé, me parece un poco Literal. como. Es mucha gente. O sea, eso es mucha gente. Sí, es como un poco extraña. Ahí despiertas la alarma. Que luego, vamos a ver, ellos, Lestat, por ejemplo, creo que se alimenta de 3 personas al día. A ver, Sí, sí, es mucha peña, pero bueno, París es muy grande, me puedo creer que pues al día mueran, yo qué sé, 50 personas o menos, 30 personas, no lo sé. o más.
o más. Pero 100 personas y varias personas matando a 100 personas me parece una barbaridad. Pero bueno, no sé. Sí, igual que yo creo que nos dan como a entender que estos matan por necesidad, para comer, Hmm, rollo, y ya está. sí, Entonces, pero también son un buen número de vampiros. Si son 10, 12, 15, sí, pues aunque mate uno cada noche, cada uno de ellos, pues es bastante peña, pero bueno, ese es. Pero bueno, nos lo podemos creer antes que lo de los 100. correcto. Y nada, aquí también le deja caer que solo los vampiros jóvenes pueden transformar a otros, que nunca lo puede hacer un anciano, y que esto se hace para que puedan obtener la sabiduría suficiente para poder utilizar sus dones oscuros, sus poderes, según van creciendo como vampiros, porque al Lestat, al haber sido transformado por Magnus, además de convertirse en vampiros, le han... es como cuando te haces, tú que hacías referencia al rol, no sé si estará en este episodio o en el anterior, En el anterior, pues esto sí. es un poco lo mismo, es como tener la tabla de características subida al máximo. Sí, y es tu primera vez O sea, jugando. exactamente, empiezas la partida sabiendo hacer todos los hechizos habidos y por haber, pues con Lestat igual, empieza la partida con todos los poderes y no sabe masterizarlos, no sabe utilizarlos. Efectivamente. Entonces, que por eso los ancianos no transforman vampiros, no hacen vampiros. A ver, tiene sentido. Y además que no quieres tampoco que haya tanta gente poderosa. Claro. Hmm. Y más cuando supongo que el más poderoso es el líder y no quieres a nadie que vaya en tu contra. Ajá. Y que de aquí se establecieron las leyes de la oscuridad, que es vivir entre los muertos, regresar cada noche a una tumba, huir de la luz, matar en lugares hechizados o profanos, supongo que para no despertar sospechas, es decir, oh Hmm, Dios mío, alguien se ha muerto, ha sido el fantasma. Ya está, menos vale. hmm. Honrar el poder de Dios, no entrar jamás en la casa de Dios, y que si lo hacen, este privará al vampiro de uno de sus poderes y lo mandará al infierno. Ay, Dios. Sí, sí. Le echa también en cara a esta tal Alexandra de que se burle de él y le dice que Magnus también se dedicaba a burlarse y casi acabó. Que Lestat ha quebrado todo por ignorancia y que ahora todo se ha acabado. Que ahora los de la Aquelarre ya saben que pueden incumplir las leyes, romperlas y que no va a pasar nada. Y le Vaya. pregunta a Lestat por qué transforma a Gabriel, pero en cambio no a Nicola. Y antes de pasar a esta parte, a mí la sensación que me da después de leer esto es que estas normas se crearon para controlar a los vampiros. Me explico. Hmm. Más adelante en la saga se nos habla de otro vampiro cuya sed de sangre, la suya y de sus descendientes, estuvo a punto de secar el mundo. Wow. Entonces, yo entiendo que esto, aparte de porque algún vampiro ya tenía esas ideas cuando lo transformaron, probablemente era una medida de control para evitar que vampiros superpoderosos anduvieran por ahí sueltos, montando la cuadrada y destruyéndolo todo. Entonces, lo reduces a una serie de características básicas que solo puede salir a sitios oscuros. No te puedes juntar con los humanos, tienes que matar solo a aquellos a los que no se va a echar de menos, etcétera, etcétera. Y digamos que es como un control de daños. Nadie va a descubrir que estamos aquí porque hacemos el menor ruido posible. Ahora que estos vampiros saben que pueden hacer lo que les dé la gana y no hay consecuencias, la cosa se puede desmadrar. Claro, o sea, en ese sentido, yo también me lo creo que sea por eso. Pero la gente, que yo creo que incluso hoy en día a nosotros nos pasa, que hay ciertas leyes que en vez de evolucionar con los tiempos, no lo hacen y se quedan de una manera en que ahora mismo ya no es tan útil. Pues esto lo Mm. mismo. Vale, ok, has puesto esas leyes. Eso durante X siglos te ha servido. Pero tendrás que adaptarte también a los nuevos tiempos. Y quiero decir, ¿puedes seguir manteniendo todas estas leyes tal cual en, por ejemplo, el mundo contemporáneo? Yo entiendo que no. Y nos lo Claro, va a dar a entender ahora cuando Lestat le empieza a hacer la rosca a Armand y le empieza a decir que el mundo está cambiando. Y ahí ya te das cuenta de efectivamente, que si no llega a estar Lestat ahí para destruir estas ideas, iban a acabar destruyéndose por sí mismas. efectivamente. Y yo creo que hay leyes que son más... Porque decir, tú le puedes... Salvo algunos chalados, como el que dices tú que se dedicó a cargarse a todo Cristo. A ver, yo creo que cualquier persona con dos dedos frentes si le dices no te pases matando porque si no se van a dar cuenta de que existes y se va a liar parda, pues esa ley se la van a seguir.
Pero, hombre, el tema de no, tienes que venir al cementerio a dormir en vez de poder estar cómodamente en tu ataúd, tu fancy, en tu habitación, en tu hotel de lujo, ¿sabes? O lo de los Sí, humanos. O sea, necesitáis adaptaros a los nuevos tiempos, pues qué mejor que aprendéis a relacionaros y poder acostumbraros a vivir siglo tras siglo. No sé. precisamente de eso se discute ahora también bueno, cuando lleguemos lo hablamos, pero es de Vale. ese tema de la adaptación y de cómo Armand justifica este sistema precisamente por la falta de adaptación de los vampiros. Ujú. Pues tendrás que Y enseñarles. sí, exactamente. O hacer alguno nuevo de vez en cuando. ¿Eh? Y bueno, eso que le pregunta que por qué transformó a Gabriel y no a Nicolás, y Lestat ya empieza, es como, no, no, Nicolás se merece una vida, pero bueno, Alessandra, la vieja, eh, empieza a decir que ella ya se lo dijo, que no le debían de temer a la cruz, ni al agua bendita, ni a la hostia sagrada, y ni en todos esos ritos, ni creer en esos ritos que ellos hacen para crear vampiros. Y Armand, aquí ya creo que se rompe del todo, le pide silencio, se tapa los oídos, y Lestat nos dice que da la sensación de que escuchar todo aquello le duele, como si de alguna manera sus convicciones se estuvieran rompiendo. Eso es jodido, ¿eh? Sí, y aquí vuelvo a lo que te decía antes de Armand es como un niño al que le enseñas determinados valores y cree que son los correctos el resto de su vida. No. Porque antes de ese momento hay otra vida. Y yo creo que esa otra vida está entrando ahora mismo de vuelta a la mente de Armand y diciendo, oh Dios mío, ¿qué ha pasado todos estos siglos? Uf, duro, ¿eh? Muy Es... duro. A mí es que, Di, di, di. no iba a decir, a mí eso, una vez que nos leamos a Armand, tienes que volver a este capítulo, porque lo ves tan distinto todo que es que te das cuenta de que es terrible para el personaje lo que está pasando, pero realmente terrible. Volveré, volveré. No sé dónde lo vi. No sé si lo vi en una entrevista a los actores. No sé si lo vi en un post de alguien que lo comentó. Una de las cosas que me parece más interesante lo que hace la Anne Rice con los vampiros es tratar de lleno cómo gestionas la inmortalidad y todo lo que tiene que ver. Todo lo Mm. que dejas atrás, cómo respondes tú al paso del tiempo, eh, cuando llevas siglos haciendo una cosa porque crees que era así y de repente te dicen, no, mira, que esto no era así, y dices tú, llevo siglos, que aunque ellos tengan una percepción diferente del tiempo, no deja de ser mucho tiempo haciendo algo que realmente no tendrías por qué estar haciendo. O sea, son temas Exacto. muy heavies y yo creo que no mucha gente explora estas cosas y es algo interesante. No, y creo que entra mucho en la psique de los personajes, Sí. de eso, cómo tu época te afecta en un momento que es totalmente distinto y lo que decías tú, que rompe con la época en la que estás viviendo en ese momento. En el caso de Armand, incluso es como tu propio pasado te puede torturar porque tú tenías unos valores establecidos y ahora de repente te das cuenta de que has hecho cosas horribles Mm. y que ese otro pasado que tenías era la forma correcta. No sé, me parece que tiene un análisis muy interesante de la psique. Yo, si hay algún Sí. psicólogo en la sala, por favor que analice estas obras desde el punto de vista psicológico, porque me encantaría leerlo. Dios, ojalá, ojalá, por favor, psicólogos del mundo, hacedlo. Y bueno, eso, Armand está como que no puede, y le pregunta al Lestat que por qué él. Y le dice que por qué Lelio, que trabajaba en aquel teatro, y Alessandra le dice que es porque Magnus le dio su fuerza. Y Armand dice que no, que Lestat carece de límites y que no entiende por qué no tiene los mismos límites que el resto de los vampiros. Y le pregunta de nuevo al Stat que por qué él. Yo te lo comentaba fuera de micro que esta referencia que hace al Lelio y al teatro en el que trabajaban Lestat y Nicolás, me da la sensación que coincide muy bien con una imagen que se hizo en los trailers de la segunda temporada de la serie, que vemos a Sí. Armand en el palco del teatro del Lestat, Sí. observando al Lestat. Entonces, quizás Magnus no era el único Stalker, el único que vigilaba al Lestat cuando todavía era humano. ¿Sabes lo curioso que se me acaba de venir a la cabeza? A ver, esto no es spoiler porque ya lo han dicho ellos, ¿vale? En el tráiler, que es curioso porque Armand sabe perfectamente a qué personaje estaba interpretando.
En el tráiler que se ve al Lestat en el teatro haciendo cosas raras y vestido ahí con un traje a rayas y azul, no está haciendo del Helio en la serie, está haciendo del Arlequín, cosa que No. Lestat no interpreta en ningún momento. Si la historia está contada, o sea, en teoría que él sea el Arlequín en la serie es por algo, tiene motivos. La cuestión es, ¿por qué Armand dice, si es él el que está enseñando la historia del Lestat, por qué dice que es el Arlequín y no Lelio cuando lo sabía perfectamente? Cosa curiosa. Sí, o los productores quisieron cambiar de personaje por razón X, porque a lo mejor cuadraba mejor ese tipo de comedia con la... Recordemos que la historia se mueve 100 años hacia adelante. No, miento, la del Lestat es en su El época, Lestat o es en sea, ahí su no hay problema. época. Sí, sí, no, Vale, vale. y de hecho, o Pues no sea, sé. se supone que lo han hecho a propósito, porque parece ser que el Sam, el que hace del Lestat, se cabreó mucho, porque es como, no puede ser, Lestat es Lelio, no es el Arlequín. Pero el guionista le dijo, no, mira, tiene buenas razones, espérese mi hijo y ya verá que tiene una buena razón. Y no sé, se me hace curioso, porque yo lo que pensé fue, bueno, si esto lo está contando Armand, pues será que a lo mejor él no se coscó exactamente de qué personaje estaba haciendo Lestat y dijo, pues era el Arlequín y ya está. Y en realidad no lo era. Pero A sabía ver, a mí perfectamente el personaje. Vaya, vaya, curioso. si lo ponen de Arlequín y es el punto de vista de Armand, yo creo que es como una referencia de decir, no, no, es que el Lestat es un payaso. ¿Sabes? Ah, De intentar denigrarlo de alguna manera. buah, sí. Me- sí, compro esa teoría. Me pegaría. Y nada, como comentaba, Armand es como que le pregunta al Lestat que por qué él, por qué. Y aquí es lo que te decía yo, que esto creo que lo hablamos hace un momento. Hmm, eh, lo del ship, Lestat, Armand, yo creo que aquí sí que hay un poco, Armand tiene algo, algún tipo de sentimiento por Lestat, pero no al contrario. Por ese no. insistente de por qué tú, por qué tenías que ser tú. Y no sé, se me hizo muy raro. A ver, yo creo que ya un poquito en Notre Dame se nota, porque vale, el Stat se queda en plan, oh Dios mío, qué hermosura, pero not. Pero también Armand se le queda atontado mirándole, ¿sabes? O sea que se ve que es. Pues tocó el tropo de amor no correspondido, ya lo siento, gente que lo Ya. shippeáis. Siempre podéis Y luego acudir al mundo entramos del fanfic. en el triángulo amoroso de los dos queremos el mismo. Sí, Pero bueno, sí. el Stat nos comenta que en ese momento se da cuenta de que Armand realmente creía en esas normas y en esa forma de vida. Hmm. Y que se da cuenta de que Armand es de otra época, de la época en la que las brujas bailaban alrededor de las hogueras, en que había caballeros persiguiendo dragones y en la que se daba respuesta a todo. Y esto nos lo comenta porque, como decíamos, Armand es del siglo XV, es el inicio del humanismo, es su época. Efectivamente. O sea, Lestat ha conseguido identificar la época de Armand sin mayor número de datos. Sí, Sí, Armand es esa época. además, Y, creo que suelta antes una frase que dice, el hombre al centro de este gran mundo en el que deambulamos, y no sé qué, y exacto, eso es pues literal el humanismo, ¿cierto? el humanismo. Sí, sí, lo que me llama la atención, yo no sé si lo lee en la mente de Armand, porque Armand baja las barreras de alguna manera, que sea capaz de identificar toda esa información solo viéndola a la cara. Yo no sé si estos han insertando info a través del Stat, Puede ser. porque no sé hasta qué punto, que a ver, el Stat parece que es un señor formado, porque además estuvo en el monasterio y tal, me creo que haya leído tratados del 13 o del 14 o esas cosas. Porque creo que el Sí, humanismo, creo que se dio sobre, se originó en esos siglos o algo así, pero no lo sé. Luego sí, también, sí, di. no iba a seguir, dime tú. Que luego comentan lo de los primigenios planetas recorriendo la bóveda celeste y no sé qué y no sé cuánto. No, lo vi, pero no me quise meter mucho en eso porque luego más adelante hacen referencia a más teorías del tema de los planetas y todo eso. No me acuerdo cuándo era lo de la bóveda celeste. Yo no sé si era de la antigüedad o era del medievo, pero bueno, que es antiguo, eso seguro. Uf, ahora me pillas. Nah, Pues no sé, no lo lo sé. vemos.
Sí. Y bueno, lo de los caballeros combatiendo dragones, entiendo que es una referencia a San Jorge. Entiendo que puede ser una referencia a San Jorge, entiendo que puede ser una referencia a los cuentos tradicionales y entiendo que puede ser una referencia al arte de la época de la que viene Armand. Puede Todo ello ser, junto. puede ser. Y bueno, yo creo que aquí dice una frase que es perfecta para describir al personaje de Armand y es que nos comenta que es un niño perdido en un siglo que le resulta incomprensible. Ay, Y yo creo que esa es la frase. Eso eso es parece. Armand. Bueno, y a Luis se lo confirma, ¿no? Sí. Le dice que lo necesita para entender el siglo en el que está. Y aquí vemos que Lestat empieza a utilizar sus armas de orador y empieza a engatusar a Armand. Se plantea cómo puedo hablar con este hombre sin que se me enfade y a ver si podemos tener alguna especie de tregua en la que podamos salir de aquí todos vivos. Ahí Entonces lo sacando empieza el bono de carisma. porque lo transformó Magnus digo, y recordemos que tiene la ficha de habilidades muy potenciada. Exacto. Entonces dice que intenta hablarle en un lenguaje que sería propio de la época de la que venía el propio Armand. Y le dice que los santos cambian a lo largo del tiempo, igual que cambia el propio tiempo, que el mal, el concepto de mal también cambia a lo largo de los siglos, Mm, que no tiene siempre la misma forma y que arriba, en la superficie, fuera de esa cripta, la gente realmente ya no le presta atención a Dios ni a Satán, que no es un tipo de conversación que tengan por la calle, que mm. no es como en su época. Y que en esta época de la ciencia, la ilustración, no hay cabida para ellos. Aquí es cuando le dice que Les Innocents, el cementerio, va a desaparecer. Y Armand dice que eso es imposible. Y Lestat le dice que no, que el mundo es un mundo nuevo, el que está ahora mismo en el exterior, y que el cementerio ya no tiene cabida. Y en un mundo nuevo tiene que existir un mal nuevo, como es el propio Lestat, y él es un vampiro para esa época. Sí. Y aquí confirmo históricamente que a finales del siglo XVIII, debido a problemas de salubridad, de expansión de la ciudad, etcétera, etcétera, se decide trasladar los restos de Les Innocents, del cementerio, a un lugar subterráneo que tuvieran fácil acceso, que fueron las antiguas tumbas de la Tombe Visual, perdón, las antiguas canteras de la Tombe Visual, Mm. que está bajo la Plaine de Montugre, que acabo de leer esto fatal. Bueno, bueno. Empezaron en 1785 y fue declarado osario municipal en 1786, o sea, lo hicieron relativamente rápido. Lo En hicieron el muy 87 creo rápido. que acabaron. Mm. Mm. Y a partir de 1809 se convirtió en una atracción turística y se abrió al público para que la gente pudiese verlo con cita previa. Bueno, y sí, así sigue. Y sí, y como comentaba, se le dio el nombre de catacumba en referencia a las que había en Roma. Mm. No sé entonces en qué año está, si eso aún no ha pasado. Teniendo en cuenta que a Louis lo transformaba en 1789, creo, Sí. Lestat era transformado en el 70 y algo, o sea, faltan como unos Ah, 10 unos... años para que pase esto. mm. Pero me imagino que se está hablando del proyecto de hay que hacer esto, hay que moverlo y tal. Me imagino. Entiendo que sí, porque era un proyecto de saneamiento muy grande y Sí. tenía muchas implicaciones. No, y que además que la propia gente, yo no creo que les agradase hacer el mercado en pleno cementerio cuando hay Claro, cadáveres y gente mal enterrada allí. O sea, a ver. madre mía, espero que no fuera mercado de comida, que fuera mercado de ¡Buah! chatarra, porque si no... ¡Qué horror, eh! ¡Qué horror! Y bueno, Lestat sigue con su discurso, dice que él es el nuevo tipo de muerte, que como se mueve entre los humanos puede llegar a cualquier lugar. Ya no se mata solo a los que están en los callejones, en las calles, ahora también puede ir a los grandes salones de los grandes señores y la muerte también llega a ellos. Mm. Eh, que no hay lugar para los descreídos, que ahora todos son unos descreídos, entonces que él es el mal que va por ellos, por aquellos que van a destruir el cementerio y aquellos que intentan esconderse de la muerte porque nadie puede ya esconderse de ella, porque él es un vampiro moderno y se mueve entre la gente. Y Tofamos. nos vuelve a decir que siente el dolor emanar del propio Armand, como diciendo, no me puedo creer esto no funciona con lo que yo pensaba hasta ahora. Y es Armand ahora cuando le dice que es el propio Lestat el que no lo entiende, que no conseguirá vivir mucho tiempo entre los mortales y que no entiende la inmortalidad. Que si no se ha preguntado por qué Magnus se echó a la hoguera,
y que si sigue por este camino se volverá loco y que solo vivir como han hecho hasta ese momento, con esas tradiciones, que esto lo comentaba antes, es lo que lo mantendrá cuerdo y vivo, porque los vampiros no se adaptan al cambio de las épocas, entonces mantener todo en el mismo sistema tradicional, que lleva funcionando toda la vida, que no tiene cambios, es la mejor forma que tienen de vivir. Bueno, es tu opinión. Que vas a cambiar, por cierto, porque en entrevista cambia de opinión. Pero es que, claro, es que es eso, es el tema de la inmortalidad. Si te quedas siglos y siglos y siglos y siglos estancado y de repente sales de tu cripta y ves que hay rascacielos, yo creo que sí, te vuelves cucú baracas. Es que no entiendes. No, recordemos la escena aquella del final de Entrevista con el vampiro, del Lestat con la ambulancia en el libro y con el Mm, helicóptero, ese helicóptero que enfocaba la casa sin razón alguna en la película, que se volvía todo loco diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué está el día viniendo de noche? efectivamente. ¿Y cuándo le pasa eso? Cuando se encierra y no sale. Exacto. Ah, ahí le está, claro, volviendo para atrás, muy mal. Yo entiendo que el pobre pues estaba depresivo, perdido, pero hay que adaptarse. Estaba un poco mal. En el segundo despertar, que es el de este libro, va un poco mejor porque empieza a Sí, sintonizar antes de salir de la tumba. sí, ahí lo hace mucho mejor. Y bueno, Alexandra, digo, la loca, en esta ocasión le da la razón a Armand. Dice que, bueno, primero dice que ella sigue las normas que tenía la Aquelarre y que aún así se volvió loca. Pero luego le empieza a preguntar a Lestat si Magnus no le contó nada, que ella debían de ser amigos, porque dice que paseaba con Magnus, que se escapaba de la Aquelarre y se iba a pasear con él. Sí, Y aquí es lo que digo, que le da cierta razón a Armand, porque dice que lo peor de vivir entre humanos es que te enamoras de ellos y que después ya no puedes matarlos y eso es lo que te vuelve loco, como le pasó a Magnus. Y Lestat siente como que de golpe le vienen todos esos recuerdos de Magnus y no entiende cómo es posible que no se diese cuenta antes, él, Alessandra e incluso Armand, de que hay que ahumar a los humanos, porque él cada vez que mata a un humano lo ama, es un sentimiento de amor lo que siente. Él ama a los humanos todo el tiempo. es curioso, ¿no? Y Ese si no, concepto de le amo mientras le estoy matando. Claro que sí. porque ama la vida que le está entregando. Ya. Muy poético el niño. Y aquí hay un momento que a mí me resulta un poco perturbador, por suerte Anne Rice no profundiza mucho, que es como que nos dan a entender que Magnus, antes de transformar al Lestat, empezó a enamorarse de los humanos, pero de un humano muy estereotipo, que era chico rubio de ojos azules, y que todos esos copias del Lestat que había en la cripta, bueno, que había, no, que hay, ¿Qué porque el hay? Lestat hizo Sí. limpieza, en la cripta de la torre, son chicos de los que Magnus se enamoró. Uf, Y puede claro, el ser. Lestat también hace, uff, no quiero pensar en esto. No. Pero sí, tiene pinta de que se obsesionó con ese tipo de persona y se le fue la pinza. Bueno, Y que para ellos eso era amor, que es lo que yo creo que no entran en la cabeza del Estado, decir eso no es amor, o sea, tú no le haces eso a una persona a la que quieres. no. Lo que no entiendo de esa teoría es, vale, te has enamorado de este prototipo, has encontrado con tu prototipo perfecto, pero a continuación desapareces en vez de estar con él, ¿sabes? Sí. No Es sé. que habrá que llegar al último libro porque se supone que nos explican por qué Magnus dejó al Estado, porque La creo que era una de Virgen. las grandes dudas de la saga y Anne Rice dijo, venga, va, en el último libro. El último libro, La Virgen. Ok, El último. pues nada, va a llevar tiempo. Poco a poco, poco a poco. Sí. Y nada, después de este último deprimente intercambio, Gabriel, Lestat y Nicolás, bueno, Gabriel y Lestat arrastrando a Nicolás se van de la cripta. Y nos dice que cuando salen el resto de los vampiros que estaban rollo escuchando del otro lado de la pared se espantan y les dejan paso para irse, pero un poco asustados como diciendo, ¿por qué los dejan irse? Y nada, Lestat nos comenta que roba un carruaje, que por el camino paran a conseguir comida y mantas para Nicolás y que ve cuando llegan a la torre y lo meten en la habitación de Magnus que lo mordieron en el cuello, que tiene muchísimas mordeduras en la zona del cuello y que probablemente ha sufrido mucho. Lo tumba allí, preocupado por él, y después entra Gabriel y le dice que ha enterrado al mozo del establo, que me parece un gesto súper bonito por su parte, Pues sí.
y que nada, que ellos dos tienen que irse de allí. Entonces agarra al Lestat, cierran a Nicolás en la habitación con llave y le da un abrazo y le dice que tienen que sacar a Nicolás de Francia, que se lo tienen que llevar lejos de allí, que nadie se va a creer nunca sus desvaríos sobre vampiros, pero que por lo menos estará vivo. Y Gabriel también le propone al Lestat que ellos se deben ir de París, que no pueden luchar contra la aquelarre. Y al Lestat le da ahí como medio vaído y lo último que escucha es no lo hagas o algo así. Nos cuenta que se van los dos a dormir y empieza el último capítulo de esta tanda, que es el capítulo 4. Antes de que sigas, o sea, hay una frase que creo que es cuando está hablando con Armand, que me parece que define bastante bien lo que se siente siendo historiador. Porque dice, o sea, creo que es Lestat, juraría. O es Armand, no lo sé, es que no anoté quién lo dice. Pero la frase dice, ver a los demás envejecer y morir, ver el ascenso y la decadencia de los reinos. Y es cierto. O sea, Cierto, cierto, gran frase. no sé si a ti te pasa. Tú, por ejemplo, estás investigando X familia, ves cómo se origina, ves cómo va teniendo descendencia, cómo se casa, que uno del matrimonio fallece, pero el otro se casa, entonces la familia va aumentando. O sea, los padres mueren, te vas con los hijos, vas viendo cómo unos mueren, otros siguen con su vida, se casan, tienen hijos. Otros tienen, pues yo qué sé, les viene un drama de la parra y tiene una vida jodidísima. Otros les va fetén. Y vas viendo todo eso y, joder, no puedes evitar decir, ostras, es que estoy viendo desde fuera todo lo que le pasa a esta familia. Sí, Claro, oyéndote a algo más grande, lo que dice lo de los reinos. Tú te pones a investigar qué pasa con el reino de Castilla y carajo, todo lo que pasa. Y es no, heavy. y yo creo que que no sé si es por la forma en la que nos enseñan historia o que quizá lo hagan a propósito de como marcar una distancia entre lo que pasa en la historia y la gente Sí, que ha pasado por esos episodios de la historia, que y aún escuché hace poco un podcast que lo decían y dije, pues tienes toda la razón del mundo, que a veces no nos damos cuenta de que esos nombres o esos restos o lo que sea que nos indique la existencia de una persona, nos están hablando de un ser humano que tenía los mismos sueños y anhelos y problemas y familias y dramas vitales que podemos tener nosotros, pero en su época. sí. Y si Yo, te paras a pensar y dices tú, pues sí que es cierto que a veces no los vemos como seres humanos, los vemos como figuras de la historia. sí. Y como nos ponemos un poco en modo científico, como que es un poco en plan, estos son datos más que una persona, yo Sí, creo. sí. Y a ver, yo creo que a veces es necesario, sobre todo cuando Sí, trabajas con restos humanos, sí, mantener un poco la distancia, porque si no, no puedes. no. Pero sí que es cierto que luego investigas sobre lo que sea y yo, por ejemplo, que me dedico al mundo funerario, ya no tanto los huesos, sino la gente que erige después una tumba para su persona muerta, Mm, pues ahí sí que quizá te puedas poner un poco en su sitio, decir, pues mira el cuidado que tenían, los sentimientos que tenían hacia esa persona, de lo cuidadoso que hicieron la tumba, lo que le metieron dentro, cómo grabaron esas estelas funerarias para recordarlos. Y sí que te das cuenta de que son pues, personas que han sufrido en ese momento y que ese sufrimiento y ese proceso de luto lo han seguido de una forma muy específica que les ayudaba a continuar adelante. Y ahí es cuando te das cuenta de que no son figuras, que son personas y que lo que decías tú, que es una familia, que va una generación tras otra, que a algunos les va mejor, a otros les va peor y va pasando el tiempo y hasta que llegamos a nosotros. pues sí, a ver, yo creo, en parte entiendo que en la carrera te enseñen pues como a poner esa barrera, sobre todo como te hacen tanto énfasis en lo de ese objetivo, no sé qué, no sé cuánto, Mm, que eso lo entiendo, o sea, no tiene exactamente que ver con esto, pero bueno, es el crear esa barrera. Pero no sé hasta qué punto está tan bien que hagamos esa... O sea, para algunas cosas pues hará falta, sobre todo para tu salud mental, pero por otro también te puede ayudar a entender mejor a esa persona y porque a veces tú piensas, ¿por qué esta persona tomó esta decisión? Y dices tú, es que es humano, no tiene por qué ser un genio estratega. exacto, exacto, Y... exacto. hmm, Y a veces nos olvidamos que esa gente tenía opinión también, esa es otra. sí, podía ser equivocada, podía ser.
Podía ser, o no, nunca lo sabremos. Exactamente, pero es lo que había. Pero sí, no sé, esta me gustó la frase esta, la verdad. Es que estos capítulos tienen muy buenas frases. Sí, Yo creo que me voy a leer otra vez esto con más calma y reanalizarlo, porque me parece que tiene unas reflexiones muy chulas y creo que Anne Rice, con la importancia que le daba a la historia, lo hace con mucho sentimiento esto. sí. A ver, si luego en un futuro quieres hacer ahí un añadido a este episodio de vamos a ver esta cosa, pues se puede hacer perfectamente, o sea, tampoco habría Perfecto, problema. perfecto. Si no, siempre nos quedará Instagram. También. Eh, pero bueno, eso, capítulo 4 que ya acabamos esta tanda. Ujú. En este le voy a relatar un poco más rápido porque en general son los sentimientos de Lestat en lo que pasa en ese momento. Sí. Nada, Lestat nos comenta que cuando se despierta escucha cómo Nicolás está golpeando la puerta y gritándole, diciéndole que por qué lo tiene encerrado allí, que es un desgraciado y maldiciéndolo en todos los idiomas que conoce. Lestat, que se despierta como, oh Dios mío, Nicolás, Nicolás, de repente dice, qué bien huele Nicolás. Ay. Entonces entra en esa dinámica de me lo quiero comer, pero no lo quiero matar. Y Nicolás le hace mención al lugar de las brujas, que recordemos que era el lugar aquel que había en Auvernia, en el que Lestat se había echado a llorar. Pues Nicolás como que le está echando cosas en cara, le está todo el tiempo, mientras que Lestat va hacia la habitación. Sí. Y en estas divagaciones del propio Lestat de Nicolás me está acusando de cosas, no sé qué, el hambre le va ganando, llega un momento en el que empieza a como darse razones a sí mismo para lo que va a hacer. Empieza a pensar que, claro, si lo mandan lejos de Francia, va a acabar desquiciado o con una persona que no lo quiere, va a acabar tocando en las calles de, creo que dice, de Puerto Príncipe, como un loco y Nicolás no se merece eso. Claro, Y que, claro. claro, además sabe mucho del mundo de los vampiros y sabe sus nombres y sabe dónde viven, entonces los de la Aquelarre tampoco lo van a dejar marchar. Así que quizá lo mejor sea que Nicolás se quede con ellos. Y el propio Lestat se da cuenta de que está buscando una excusa para convertirlo en vampiro. Y que esa circunstancia se la ha dado. Él quería que Nicolás viviese su vida como un mortal, pero claro, después de todo lo que ha pasado, pues qué mejor excusa para arrebatarle la mortalidad. Y finalmente llega a la puerta, el propio Nicolás se da cuenta porque deja de golpearla, la abre y según la abre y entra, Nicolás le empieza a echar en cara que él lo sabía, que sabía que le estaba ocultando algo, que cómo es posible que no lo compartiera con él. Y llegado un momento escala esto y le viene a decir que, claro, lo compartió con su madre porque su madre es una noble. Y al final los nobles solo benefician a otros nobles y él no deja de ser el hijo de un tendero y que, claro, ¿cómo va a compartir eso bueno con él? Que el propio Nicolás se lo habría entregado al Lestat si éste lo hubiese pedido, o incluso sin pedirlo. Uf. Y que también, bueno, echa en cara que se lo haya ocultado, ya no solo que no se lo haya dicho, o sea, que no se lo haya compartido, sino que no se lo haya ocultado. Y lo que decía, que él sí que lo habría compartido con Lestat. Y Lestat le contesta que él nunca lo pidió y que cuando se lo ofrecieron dijo que no. Ah, amigo. A lo cual Nicolás responde que Lestat siempre ha sido un estúpido. Y aquí empezamos a ver que esas discusiones que tenían, ese concepto de la vida que tenía Nicolás y el que tenía Lestat era bastante más diferente de lo que pensábamos en un principio. Sí. Y sí, bueno, le viene a decir realmente eso, que es un estúpido. Y al final, entre para adelante y para atrás, Lestat le dice, de acuerdo, ¿quieres ser un vampiro? Sabes lo que somos, has visto cómo suceden las cosas, ven a mí y te convertiré. Y en la siguiente escena ya nos dicen directamente que Lestat está alucinando en colores y no sé lo que habrá bebido, bueno, sí que sé lo que habrá bebido Nicolás, porque dice que hay allí 2 botellas de vino vacías. Eh, Amigo. Ujú. sí. El vino. Eh, que yo cuando empezó esta parte dije, espera, me equivoqué de libro. Nos empieza a hablar de un pájaro negro que vuela por el horizonte, bueno, unas movidas así un poco psicodélicas, Rarísimo. rarísimo, y de repente nos dice que la sangre invade su boca, entonces entendemos que está mordiendo a Nicolás y que al mismo tiempo el propio Nicolás le está mandando como una especie de imágenes mentales, igual que pasó con Magnus y con Mm, Lestat cuando lo convirtió. puede ser. Eh, bueno, Lestat sigue teniendo esta visión del pájaro, pero dice que le resulta desagradable y que quiere dejar de tenerlo. Cuando deja de morder a Nicolás, porque ya siente que está al borde, lo deja beber de un corte que él mismo se había hecho en el cuello, mientras que todavía sigue teniendo estas alucinaciones.
yo creo que este pájaro volando, por lo que vamos a ver a continuación, es la locura de Nicolás. A Nicolás Ostras, le está yendo la olla. buena teoría. eh, bueno, cuando lleguemos os lo cuento, que es en la siguiente frase. Vale, vale. La cuestión es que mientras que Nicolás bebe la sangre del Lestat, este mira para la puerta y se da cuenta de que Gabriel está allí y le dice, hijo mío, es el desastre esto. Sí. No deberías haberlo hecho. Y Lestat recuerda una frase que le dijo su madre, que era, no lo hagas. Que ahora sabemos que se refería probablemente a esto. Ya. Y nada, acaba la transformación. Lestat nos dice que Nicolás se queda tumbado en el suelo, totalmente ido, que no da ningún tipo de señal de vida, no saben si se ha muerto, si sigue de pie, o sea, sigue vivo, o sea, la muerte física está de los vampiros, y que finalmente es Gabriel la que lo coge, lo limpia, le cambia la ropa, lo sienta, y al cabo del rato dice, pues este chico tiene que comer, tenemos que salir a cazar, y se lo lleva, porque Lestat entiende que ellos sí que son capaces de comunicarse entre ellos, al contrario que el propio Lestat con sus creaciones. Mm. Aquí es por lo que digo que yo no sé si el pájaro ese implica la locura de Nicolás, porque vemos que aquí Nicolás está totalmente ido, no reacciona. Y ya antes de transformarlo es como que se estaba volviendo un poco loco. Y recordemos que cuando te transformas en vampiro, cualquier cosa que tuvieras se vuelve exponencial, Sí. a peor. Y creo que sabremos más en, en el siguiente episodio, en la siguiente tanda de capítulos. Sí. La cuestión es que Por eso no quiero decir Gabriel, mucho más. exactamente, Gabriel y Nicolás se van a cazar, Lestat se queda solo en la torre, que llevaba un rato pensando a ver si me dejan solo de una santísima vez, y se da cuenta de algo que quizá debería haber pensado antes, que es, pues no soporto la presencia de Nicolás. Y así se acaba el capítulo. Joder, es que él está nadie al volante. Es pues lo que comentamos en... Uy, pues ya no sé si lo dijimos en el anterior episodio, en este, al principio. Creo que fue en el anterior episodio. Aquí ha pasado a la inversa que Luis, sí. Luis Mm, con él. Le está totalmente. hecho a Nicolás y de repente dice, vaya puto asco. Sí, yo no sé si porque pensó que cuando lo mordiese iba a pasar como con su madre, que hubo como una cierta conexión y de repente tenía ahí a una versión mejorada de Gabriel, pero estaba claro que Nicolás no estaba en su mejor momento. Quizás si lo hubiese hecho cuando antes de que Nicolás hubiese empezado a beber y a volverse loco, porque yo creo que antes incluso de que lo secuestren ya no estaba muy bien. No. Y el Nicolás que transforma al Lestat no es el Nicolás que Lestat conoció en Auvernia, o quizás sí, pero se ocultaba muy bien, no lo sé. No puedo decir nada porque creo que sí tengo la respuesta a eso. Ya la veréis en los siguientes dos episodios. Exacto. Eh, Y sí, porque tú te has leído una parte aún que yo no me he leído. pero ¿te acuerdas o no? No, no me acuerdo. Yo Ah, esta vale. parte no me acuerdo. O sea, sé más o menos lo que pasa con Nicolás, pero no me acuerdo cómo pasaba. Vale, vale, vale. Eh, mi otra teoría es que, a ver, es que claro, Es difícil hablar sin spoilers. es un poco lo que dices tú. No es lo mismo lo de Gabriel, porque quiero decir, cuando a Gabriel la transforma, es su madre, lo adora, eso solo se va a agudizar al ser vampiro. En este caso es, vale, sí, es su pareja, pero es una pareja a la que ha tenido que abandonar por no poner en peligro. No han resuelto sus problemas porque obviamente aquí Nicolás hace 5 minutos estaba gritando en la cara, eres un desgraciado. Entonces, claro, entiendo que se ha quedado con mal cuerpo, porque ha transformado una persona, primero que se ha quedado un muñeco y segundo que a lo mejor no estabais en vuestro mejor momento y le acabas de darle inmortalidad. Es que no las piensa, o sea, y A ver, se dejó quizá llevar. tampoco lo sepa, que yo creo que ese es otro problema, que estamos diciendo, oh, Lestat sabe las cosas. No, Lestat no sabe las cosas. Lleva siendo vampiro 6 meses, transformó a su madre por ciencia infusa, porque tampoco sabía muy bien Ya, cómo iba la vaina, y no sabe de qué va la cosa. Y yo creo que lo hizo con toda la buena intención del mundo, sí, sí, no. pero esa visión del pájaro que le da Nicolás, yo creo que nota que algo ya no funciona bien, que Nicolás lo odia y que esa es la expresión de odio hacia él. Sí, eso parece.
Ay, bueno, ya hablaremos de esto más en adelante. Tengo muchas cosas que decir, pero algo que sí que ya puedo comentar ahora. La verdad, no tenía ni idea de qué cojones iba a pasar con Nicolás. O sea, tenía claro de que le iba a pasar algo, pero no sabía si era la versión de es humano, lo mata Armand, es vampiro, pasa algo chuco y lo mata, o si era se ha hecho vampiro, pero se separan. Bueno, aquí ya se me desvela una cosa, que se ha hecho vampiro. Bien, vamos cerrando Vamos posibilidades. cerrando posibilidades, efectivamente. Luego ya se verá qué pasa. Que tampoco lo tengo del todo claro por cómo termina mi tanda, ¿eh? También te digo. O sea, parece que la cosa va a ir por ahí, pero cogiendo cosas de entrevista dices, no puede ser. Pero bueno, lo dicho, ya se verá. ¿Qué pasa? Pues, ha sido intensito, la verdad. Sí, No he tenido mucha referencia histórica, pero yo creo que ha estado bastante presente la historia igualmente, ¿eh? No sé. sí, tanto en los comentarios como en Sí, los personajes, porque al final son distintas épocas. sí, Bueno, y yo creo que también nos da un poco esa, que es otra cosa que hace muy bien Anne Rice, que es la perspectiva de los personajes dependiendo de la época que sea. exactamente. Esa es la clave. O sea, hemos visto a gente de su época hablar bueno, más o menos de lo que puede entender una persona de cómo hablaría en esa época, básicamente. Y ha estado curioso, sin duda. Bueno, la siguiente tanda no tiene mucha referencia que yo recuerde, creo que literal tres cosas de las que yo me haya dado cuenta. A lo mejor tú llegas y te das cuenta de muchas más. Pero bueno, en cuanto a argumento va a estar curioso, sin duda. Sí, yo creo que seguimos con la racha intensa. Sí. Y yo digo, ¿terminará esto? Me da la impresión de que no, pero no importa. A llorar y a seguir, básicamente. Pero Pues bueno, la nada, siguiente tanda es hasta el final de esta parte 4. efectivamente, 2 episodios. Son larguillos. Y bueno, visto estos 4 episodios, dejamos por aquí este episodio. Perdón, estos 4 capítulos. Es que de verdad, el intentar usar sinónimos para no liarnos a veces es complejo. Bueno, no sé si decir también lo de espero que ya lo hayáis disfrutado, porque lo dicho, ha sido intensito, pero bueno, si lo habéis disfrutado, pues genial, estupendo. Esa alegría que nos llevamos. Así que, pues nada más, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.